Muchas gracias por el favor de su atención. Mi nombre es Isidro Martínez, pastor de Familia Cristiana El Sembrador en Páramo de Morelos. Y anteriormente hemos desarrollado una serie de videos donde podemos entender de cierta manera la doctrina de la Biblia y por qué esta tiene autoridad para que nosotros podamos conocer a Dios y poder tener también un entendimiento más profundo de quiénes somos nosotros y la manera en cómo nosotros podemos relacionarnos con Dios. Hoy o a partir del día de hoy, en los próximos días, estaremos meditando y estaremos observando o tratando o buscando contestar la pregunta de quién es Dios, ¿verdad? Esa pregunta que podemos llegar a tener o que podemos generar en nuestra propia existencia. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos conocerlo o verdaderamente nosotros podemos conocer a Dios? Y si podemos conocer a Dios, ¿qué tanto es que podemos conocer a Dios? ¿Quién es Dios? Usted puede tener su propia definición en función del conocimiento que usted tenga, por supuesto, de nuestro Señor. La buena noticia es que podemos decir que Dios, una característica de Dios es que Dios, o la característica principal de Dios es que es incognoscible. Es imposible que usted y yo podamos conocer a Dios. La buena noticia es que lo podemos hacer porque Él se ha revelado. Es decir, la única manera en que usted y yo podemos conocer a Dios es por medio de su revelación. Y la buena noticia es que se da a conocer por medio de la naturaleza, por supuesto, por medio de la revelación general, pero también por medio de la escritura. Dios ha revelado entonces su existencia claramente a todas las criaturas de la tierra. Toda la gente sabe que Dios existe, sean conscientes o no, lo reconozcan o lo reconozcamos o no, todas las personas tienen ese entendimiento o saben de que Dios existe. Entonces lo reconozcamos o no. Sin embargo, necesitamos movernos, necesitamos avanzar, necesitamos ir más allá de saber simplemente y llanamente de la existencia de un Dios supremo, la existencia de Dios. No, tenemos que llegar o tenemos que avanzar hacia un entendimiento más profundo acerca de quién es Él. Es decir, cuando hablamos de ese entendimiento más profundo de quién es Dios, estamos hablando de tener, por supuesto, el carácter de Dios, conocer más el carácter de Dios, conocer su naturaleza de Dios, porque eso es importante para nosotros y lo vamos a tratar de desarrollar durante estos estudios. ¿Por qué es importante esto? Porque ningún aspecto, ninguno de los aspectos de la teología define todo lo demás de manera tan completa como el entendimiento que nosotros tenemos de Dios. Es decir, solamente podemos conocer, como dice Archie Sproul, solamente al entender el carácter de Dios es que podemos entender todas las otras doctrinas de una manera apropiada. Es decir, para entender cualquier doctrina que tengamos en la Biblia, tenemos que tener un entendimiento claro, un entendimiento, aunque limitado, porque no podemos tener un entendimiento profundo acerca de Dios, pero ese entendimiento nos lleva a tener una percepción correcta acerca del ser de Dios. Entonces, hablemos, o en este primer estudio estaremos hablando acerca de la naturaleza esencial de Dios. Primeramente hablamos del conocimiento acerca de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Quién es Dios? ¿De dónde obtenemos el conocimiento para conocer o cuál es el origen de nuestro entendimiento con respecto a Dios? Por supuesto, la posibilidad de conocer a Dios ha sido negada en varias circunstancias y por varias razones. Es imposible conocer a Dios, dicen, no. Nadie puede conocer a Dios, no podemos tener un entendimiento de Dios. En algunos casos, sin embargo, esa negación puede ser válida porque equivale a decir que la humanidad no puede comprender a Dios. Y eso es cierto. No podemos llegar a comprender de una manera perfecta a Dios. Eso es cierto. No es posible para el género humano conocer a Dios con un entendimiento que sea absolutamente total. No lo podemos tener. No podemos tener ese entendimiento. Es decir, no podemos tener un entendimiento que sonde las profundidades infinitas del ser divino. Pero, aunque podamos conocer a Dios solo en parte, este conocimiento, sin embargo, es real y también es verdadero. Entonces,
El conocimiento del ser humano, o el conocimiento que el ser humano tiene de Dios, viene de dos clases o es producto de dos clases. Hay, por supuesto, un conocimiento, tenemos, por un lado, tenemos un conocimiento innato por parte de Dios. Hablemos del conocimiento innato de Dios. El conocimiento innato de Dios, es decir que el humano tiene un conocimiento innato, ¿qué no significa? No significa, cuando hablamos de que el ser humano tiene un conocimiento innato de Dios, no significa únicamente, aunque sí lo atañe o sí lo es parte del mismo, no significa únicamente que tengamos la habilidad natural para conocer a Dios. Indica algo más, pero tampoco a la vez no implica que el ser humano desde su nacimiento traiga consigo al mundo cierto conocimiento de Dios, aunque también es cierto, aunque también podemos decir que es válido ese argumento. El conocimiento innato o este conocimiento es innato en el sentido de que, bajo ciertas circunstancias o bajo las condiciones normales se desarrolla naturalmente en el ser, en el ser humano al estar ¿qué? En contacto con la revelación de Dios. Es decir, de alguna manera cuando nosotros vemos la revelación de Dios, podemos entender parte o podemos entender que existe un Dios. Dios se revela por medio de su creación, con lo que observamos, es decir, ahí entendemos que existe un Dios. La existencia de la creación nos indica que existe también un creador, por ejemplo. Es conocimiento humano, es un conocimiento que el ser humano desarrolla necesariamente debido a su constitución y no como resultado de una elección o un acto voluntario por parte de este ser humano. Obviamente, este conocimiento es de una naturaleza muy general. Es decir, todos tenemos ese chip de Dios. Todos tenemos ese conocimiento que viene desde nuestra concepción, nuestro nacimiento de conocer cierto conocimiento de Dios. Pero también el conocimiento que el ser humano tiene de Dios también puede ser producto de un conocimiento adquirido. Aquí es interesante porque eh, Robert Thieme, un teólogo, habla que con respecto a que tenemos tres sistemas de percepción, el racionalismo, el empirismo, la fe, todo lo que nosotros aprendemos viene ya sea de una manera racional, que depende solamente de la razón, y pone a la mente como el criterio total y separado de la autoridad o de la revelación. Es decir, solamente la mente, solamente aquello que podamos entender, que podamos racionalizar. Y tenemos por otro lado el empirismo, que tiene que ver con el repudio hacia la verdad o la teoría, y que dice que la ciencia es derivada de la experiencia de los sistemas sensoriales, es decir, aprendemos por medio de lo que observamos, aprendemos por medio de lo que tocamos, aprendemos por medio de los sentidos, de los sentidos mismos, lo que olemos, lo que probamos, lo que palpamos. Y por otro lado está la fe. Y sería muy interesante que nosotros hiciéramos un autoexamen y nos preguntáramos de cierta manera qué tanto del conocimiento que tengo lo he adquirido por medio de la fe. Mucho del conocimiento que adquirimos viene a resultado de la fe, no simplemente el conocimiento de Dios, sino el conocimiento humano en general viene en ese sistema de creencias, es decir, por medio de la fe, el conocimiento adquirido por medio de la fe. Cuando hablamos del conocimiento adquirido, por otro lado, este conocimiento adquirido se obtiene por medio o a través de la revelación general y de la revelación especial de Dios. Es decir, lo vemos por medio de la naturaleza, conocemos acerca de Dios. Conocemos que Dios es un Dios de orden. ¿Por qué? Porque observamos cómo Dios, todas las estaciones llevan un orden. Observamos cómo todos los días sale el sol, observamos cómo todos los días se pone la luna, observamos las estrellas, observamos también las estaciones del año y observamos que eso nos lleva a tener cierto conocimiento de Dios, aunque no perfecto, pero conocemos a Dios en una manera más más detallada o de una mejor forma por medio de su revelación especial que es la Biblia. Dios se da a conocer o se da a entender o nos da su conocimiento hacia nosotros
para que nosotros adquiramos un conocimiento más profundo por medio de lo que Él establece, por supuesto, en su palabra. Es decir, este conocimiento no brota espontáneamente en la mente del ser humano, más bien es el resultado de una búsqueda consciente, pero también continua con respecto a nuestro Señor. Podemos adquirir este conocimiento solamente por medio de un proceso tedioso de percepción y de reflexión. Necesitamos razonar, necesitamos también argumentar y por lo tanto este conocimiento depende de qué. ¿De qué depende este conocimiento? Depende de la voluntad y de los esfuerzos persistentes. Es decir, para adquirir un conocimiento de Dios, un conocimiento más profundo o conocer a Dios de una manera más profunda, necesitamos esforzarnos. Necesitamos hacer algo para conocer a Dios. Recordemos que ese conocimiento, aun cuando ese conocimiento es solamente posible, porque el ser humano tiene la capacidad innata para conocer a Dios. Dios pone en nosotros la capacidad de conocerle y podemos conocerle más usando esa capacidad yendo hacia la revelación especial que es la Biblia y poder conocerle de una manera más, más profunda. Ahora, interesante. El conocimiento innato de Dios, sí, tenemos un chip y tenemos un entendimiento limitado acerca de quién es Dios, pero el conocimiento adquirido de Dios nos va a llevar mucho más lejos de los límites de que el conocimiento innato lo puede hacer o que poseemos de manera innata con respecto a Dios. A veces se dice también que nuestro conocimiento con respecto a Dios se limita a las relaciones que Él, es decir, Dios, sostiene con nosotros, es decir, con sus criaturas, y no se extiende a la esencia divina. Es decir, lo único que podemos conocer de Dios es la manera en cómo podemos relacionarnos con Él y cómo Él se relaciona con nosotros. Pero en realidad eso no es así. No es así. ¿Por qué? Porque no sería posible tener conocimiento de estas relaciones sin saber algo de la naturaleza de Dios. Es decir, para yo tener entendimiento de cómo se relaciona Dios conmigo y cómo me relaciono yo con Él o cómo me puedo relacionar yo con Él, tengo que entender quién es Él. Tengo que tener un entendimiento, aunque limitado, por supuesto, de su esencia para poder entender esto. Bueno, en virtud de la autorrevelación de Dios, entonces es posible de que la humanidad pueda lograr un conocimiento verdadero y real del ser de Dios. Es decir, la buena noticia es que aunque Dios es incognoscible, la buena noticia para nosotros es que lo podemos conocer porque Él se da a conocer por medio de su palabra. Es decir, aunque ese conocimiento necesariamente es limitado, es suficiente para que yo pueda tener una relación con Él. Primeramente, hablando de la naturaleza esencial de Dios, ¿cómo obtenemos ese conocimiento? ¿Cómo sabemos acerca de Dios? Bueno, por medio del conocimiento innato y por medio del conocimiento adquirido. Ahora, vayamos al ser divino conocido. ¿Cómo podemos conocer a Dios o el ser divino conocido desde la revelación de Dios? Aunque no sea posible ofrecer una definición en el sentido estricto de la palabra, ¿cómo definimos a Dios? Es imposible. No hay una definición que abarque lo que Dios es. No lo podemos definir en el sentido estricto de la palabra, pero sí es posible ofrecer una descripción de su ser, de una manera cabal o total, o de una manera literal, podemos decir, o que sea una ley la definición que podemos dar de Dios, pero sí podemos, de cierta manera, describir el ser de Dios. Y sea de acuerdo, podemos describirlo, por supuesto, de acuerdo a la revelación que tenemos. Y se han presentado muchas supuestas definiciones de Dios. Sin embargo, quizás sea mejor describirlo como un espíritu puro que posee una perfección infinita. Y de ahí podemos decir que esa descripción que hago de Dios como un espíritu puro, que tiene una perfección absoluta, una perfección infinita, nos lleva a los siguientes elementos. Dios, primeramente, Dios es un espíritu puro, de acuerdo a las características o de acuerdo a la descripción que hemos dado, a la descripción que hemos dado como un espíritu puro que posee una perfección absoluta, podemos decir, bueno, en función de eso, Dios es un espíritu puro.
La Biblia no trata de definir al ser divino. Usted no encuentra una definición. Dios es esto. Bueno, encuentra muchas características cuando habla de Dios es esto, muchas formas en cómo se describe a Dios, pero no hay una definición clara o no hay una definición absoluta en la Biblia con respecto al ser divino. Lo más próximo a esta definición lo encontramos en Juan capítulo 4, versículo 24, donde Dios o el Señor Jesucristo le dice a la samaritana, Dios es espíritu. ¿Qué significa esto? Que Dios es esencialmente un o es espíritu. Es decir, de esta manera, todas las cualidades que pertenecen a la idea de un espíritu perfecto se encuentran necesariamente en Dios y Dios es un ser consciente de sí mismo y posee autodeterminación, es decir, una determinación propia. Cuando hablamos de la espiritualidad o cuando hablamos de que Dios es espíritu, vemos también que va ligada con la siguiente característica, eh, con el siguiente descripción que vamos a ver a continuación. Entonces, el hecho de que Dios es un espíritu puro necesariamente excluye la noción que tenían los gnósticos antiguos y también los místicos medievales en el sentido de que Dios tiene alguna clase de cuerpo etéreo, es decir, una especie de gas, Dios es una especie de gas, Dios tiene un cuerpo algo refinado, decían ellos. Entonces, también esto incluye o excluye la idea de que Dios sea visible y que se pueda discernir por medio de nuestros sentidos corporales. Eso excluye. Dios es un espíritu, Dios es espíritu, pero también Dios es un ser personal. Al hablar del espíritu puro de Dios nos lleva también a la idea de la personalidad de Dios. Dios tiene una personalidad. El hecho de que Dios es espíritu también, eso incluye la personalidad de Dios. ¿Por qué? Porque un espíritu es un ser inteligente y es un ser moral, es decir, capaz de generar y capaz de demostrar ciertas emociones. Cuando le atribuimos a Dios la personalidad, queremos decir que Dios es un ser racional capaz de autodeterminación. En la actualidad, muchos niegan la personalidad de Dios y se refieren a Dios como la causa inconsciente de todo lo que existe o definen a Dios o refieren a Dios como el principio que influye en todo el mundo o el propósito integral del universo. Sin embargo, cuando hablamos de Dios, también podemos percibir con claridad la personalidad de Dios en las marcas de las obras inteligentes que Él ha hecho y el propósito con el cual Él ha realizado el mundo. Vemos que la personalidad de Dios vemos la personalidad de Dios ligada en su creación. Vemos la naturaleza personal de Dios, en la naturaleza racional, en la naturaleza moral, en la naturaleza incluso religiosa que como seres humanos podemos llegar a tener nosotros. Solo puede ser producto todo eso, nuestra moralidad, nuestra racionalidad y nuestra religiosidad incluso, solo puede ser producto de un Dios personal. Y sobre todo, observamos la personalidad de Dios también en las representaciones de Dios en las Escrituras. La presencia de Dios en el Antiguo, pero también la presencia de Dios en el Nuevo Testamento, también observamos que es claramente una presencia personal. Dios se presenta como un Dios personal en la Biblia. Ese Dios personal, nosotros como seres humanos podemos conversar, vemos la personalidad de Dios en el sentido de que podemos confiar en Él, que podemos conocerle por medio de nuestras experiencias humanas y también podemos ser sostenidos en medio de las pruebas y las dificultades. Y también observamos la personalidad de Dios cuando nos llenamos de gozo en medio de los triunfos o de las victorias que obtenemos en nuestras vidas. Además, también la revelación más elevada, la revelación más elevada de Dios o la revelación más profunda o más elevada de Dios en el Nuevo Testamento es personal, es una revelación personal. Dios se revela de manera perfecta y de manera más profunda en Jesucristo. Dios se da a conocer por medio de la creación, Dios se da a conocer en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, dice el escritor de Hebreos, ahora se da a conocer por medio, por medio de Jesucristo. Es una revelación personal. Jesucristo revela al Padre de una manera tan perfecta
que entonces pudo decirle a Felipe, Felipe, ¿qué le decía Felipe? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y él qué le responde? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, versículo 29. Es decir, Dios es un espíritu puro, Dios es un ser personal, pero también Dios es infinitamente perfecto. Dios es infinitamente perfecto. Y aquí es donde hay una distinción entre Dios y sus criaturas, y esa es en la perfección infinita. Hay espiritualidad, como lo vimos anteriormente, o como lo vamos a ver más adelante, cuando estudiemos la naturaleza del hombre o quién es el hombre. Somos seres espirituales, pero también somos seres personales, pero no somos seres infinitos, ni mucho menos perfectos, o tampoco somos perfectos. Somos perfectibles y somos de alguna manera vistos en Cristo de una manera perfecta. Pero esta perfección infinita es lo que distingue a Dios de los seres humanos o de la creación que Él ha hecho. Su ser, es decir, sus virtudes están completamente libres de limitaciones y de imperfecciones. No hay nada que sea perfectible en Él. No hay nada que sea limitado en Él. Él es perfectamente libre de limitación y libre de imperfección. Dios no es solamente ilimitado debido a su perfección, sino que además o sino que también se ensalza sobre todas sus características con grandeza sublime e indescriptible majestad. Esta naturaleza infinita por parte de nuestro Dios es la característica de todos los aspectos perfectos de Dios, pero también establece en ella una distinción entre los aspectos de Dios y las características de todas las demás criaturas. En la perfección vemos esa división entre creador y creación de una manera más detallada. Por ejemplo, por más eminente que sea una persona, no se asemeja a la perfección de Dios. Por ejemplo, tenemos el cántico de Moisés en la orilla del mar Rojo. En Moisés alaba grandemente esa naturaleza infinita de Dios cuando dice, ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? Es decir, tenemos dioses a todo nuestro alrededor, por supuesto. Dios es falso, Dios es creado por el hombre, pero dice, ¿quién? No, no hay comparación entre ellos y tú. ¿Quién se te compara en grandeza? Ellos no son grandes como tú, no son inconmensurablemente grandes, no, no hay esa grandeza, no hay santidad en ellos. Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Hallamos también, hallamos más referencias en pasajes como tenemos primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27, cuando Salomón está dedicando el templo a Dios, y él dice, Señor, está muy hermoso esto que hemos construido, pero ¿será posible que tú habites en la tierra? Por supuesto, la omnipresencia de Dios, como lo veremos, hace toda la tierra santa. Dice, si los cielos, por altos que sean, no te pueden contener, mucho menos este templo que yo o que nosotros hemos construido, ¿no? Eres ilimitado, no te podemos limitar, no te podemos contener. Observamos la perfección de Dios en esto que habla el rey Salomón. El profeta Isaías lo dice de una manera que hasta lo cantamos, porque así lo ha dicho el alto y sublime. Alto y sublime describen la perfección de Dios, el que habita la eternidad. Somos seres en nuestra humanidad, somos seres, aunque tenemos eternidad en nosotros, espiritualmente hablando, también nuestro cuerpo no es eterno, y cuyo nombre, dice el profeta Isaías, es el Santo. Es decir, en alto y sublime, eternidad y la santidad de Dios remarcan la perfección absoluta de Dios. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios en su perfección, o Dios en su perfección infinita, lo puede llevar a cabo. Pero no podemos ir a otro pasaje como lo describe Jeremías 23, versículo 24, que dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Decir, hay un lugar donde yo me pueda esconder de Dios, hay algún lugar en el universo, no simplemente en la tierra, sino en el universo entero, donde yo pueda esconderme de Dios. Dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Es decir,
Dios está en todo lugar. Habla, por supuesto, también de la omnipresencia de Dios, que también desarrollaremos de una manera pues, no perfecta, no profunda, pero sí tocaremos algunos de esos temas dentro de los atributos, dentro de los atributos de Dios. Entonces podemos decir que algunos teólogos modernos también hablan con respecto a Dios negando esta, esta perfección o esta infinitud de la perfección de Dios, la niegan al decir esta naturaleza infinita de Dios, la niegan, pues dicen, por ejemplo, algunos teólogos dicen que Dios es un ser finito, que Dios aún está en desarrollo, que Dios está aún en desarrollo, que luche, Dios sufre, Dios lucha también, comparte a la par con el ser humano las derrotas y las victorias que nosotros tenemos. Es decir, de alguna manera tratan de humanizar a Dios. Algunos llegan al punto de decir que Dios es autocreado. La autocreación, por supuesto, de alguna manera también limita la perfección de Dios porque le da un origen. Aunque es autooriginado, podemos decir, sigue siendo un origen. Bueno, si es autooriginado, ¿cómo es que se pudo originar a sí mismo? No, Dios es increado, como lo vamos a hacer. Dios siempre ha existido y Dios siempre existirá por toda la eternidad. Finalmente, Dios y su perfección son una sola cosa. En términos prácticos, en términos teológicos, eso se le conoce como la simplicidad de Dios, que vamos a profundizar dentro de sus atributos. Pero cuando hablamos, baste decir que cuando hablamos de la simplicidad de Dios, es una característica fundamental de Dios. Muy importante conocer esto. Dios es en su perfección. Dios y su perfección, perdón, son una sola cosa. ¿Qué significa? Significa no solamente que Dios como espíritu no se compone de varias partes. Esa es la perfección o la simplicidad de Dios. No está dividido en partes, sino también su esencia y sus atributos son una sola cosa. Es decir, Él opera en función de lo que es. Por eso dice de alguna manera Pablo a Timoteo, o dice el libro de Timoteo, cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque su fidelidad no depende de nosotros, sino depende de su mismo. Su fidelidad y su esencia son una sola cosa. Esa es simplicidad. Y podemos hablar de otras características como que la simplicidad de Dios, su amor y su ira van ligadas también, van ligadas. El ser divino no es algo que existe por sí solo o algo a lo cual luego se añaden sus atributos. No, la totalidad de su esencia se encuentra en cada uno de sus atributos. En general, se dice que todos los aspectos perfectos de Dios consisten en ¿qué? En Dios mismo, tal como se ha revelado en el ser humano. Estos aspectos perfectos sirven para darnos una descripción más detallada de su esencia divina. Por tal motivo es que la Biblia dice que Dios es verdad, que Dios es amor, que Dios es luz, que Dios es vida, que Dios es todo lo que nos describe la Sagrada Escritura, que hemos visto en este primer estudio, en este estudio fundacional o en este estudio preliminar o introductorio de la doctrina de Dios o la teología propia, si queremos decirlo de manera que hemos visto, que es lo que hemos observado. Observamos el conocimiento acerca de Dios. Todos traemos un conocimiento innato, aunque limitado con respecto de Dios, un conocimiento que nos hace ver la existencia de un creador, pero que no produce salvación en nosotros. Y también podemos conocer a Dios por medio de un conocimiento adquirido que demanda en nosotros integridad y demanda también diligencia con este respecto. Hablamos también del ser divino como conocido desde la revelación de Dios en términos muy generales, como Dios siendo un espíritu puro. Dios es espíritu, Dios siendo un ser personal que puede ser conocido y que revela sus sentimientos hacia nosotros y que nosotros podemos en reciprocidad también tener sentimientos hacia ese Dios. Dios es infinitamente perfecto y Dios y su perfección es esa simplicidad, son una sola cosa. Por lo tanto, en este estudio podemos ver
que aunque Dios sea tan grande, tan magnífico, tan insondable, tan incognoscible, podemos relacionarnos con Él en función de conocerlo en la manera en cómo Él se ha revelado por medio de su bendita palabra. Agradezco el favor de su atención y espero que esto le sea de utilidad y que profundice en su conocimiento de Dios. Por supuesto, no tengo todas las respuestas ni tengo todo el conocimiento. Posiblemente usted me lleve ventaja en ello, pero creo que Dios nos ha puesto en un cuerpo para que podamos mutuamente, podamos ayudarnos a crecer juntamente los unos para con nosotros. Que el Señor le bendiga y le agradezco nuevamente el favor de su atención.